tanto por el futuro incierto en el contexto de la variante Delta, como también por la multitud de atenciones desplazadas, cánceres no diagnosticados y atenciones que tiene que hacer toda la red, nos parece realmente inconcebible que se cierre el 50% de las camas del Hospital Metropolitano. El establecimiento no retrasa ni impacta la actividad quirúrgica, ya que no atiende este tipo de patologías. Ahí usted lo ve, entonces, esta disputa entre el Colmed del Colegio Médico y Cencosud. Podrían cerrar un 40 o un 50% de las camas del Hospital Metropolitano. Lo está viendo en imágenes. Para conversar sobre esto nos acompaña el doctor Ignacio de la Torre, presidente del Colmed de Valparaíso, y también el director del Servicio de Salud Occidente, el señor Francisco Molina. Muchas gracias por acompañarnos, doctores. Tenemos una nota, Maro, que pone en contexto cada uno de los puntos y luego lo conversamos. Vamos a ver. Los trabajos de mejoramiento vial y la construcción de una salida vehicular subterránea desde el Costanera Center han generado más de una molestia en Avenida Holanda. Genera más taco de lo que siempre hay. Ahí hay un hospital, aquí hay edificios, está lleno de... No, deberían haberlo hecho cuando estábamos en cuarentena. No ahora. Y es que no solo aquí está el malestar, también al interior del Hospital Metropolitano. Justo al costado de su entrada principal, los trabajos comenzaron el pasado lunes. La polución es una de las preocupaciones del Colmed, pero también la disminución de su capacidad de funcionamiento, que quedará en un 44%. Además, las camas críticas también serán disminuidas en hasta un 80%. De 122 camas UCI, solo quedarán habilitadas 24. Por favor, sentido común. Por favor, prioridades. Una ola que nos ha golpeado tan duramente. Tenemos más de 47.000 fallecidos. Todas las camas hoy día son valiosas. Efectivamente, ya se han anunciado despidos a partir del 30 de septiembre, términos de contrato. Desde redes asistenciales aseguran que la disminución de camas críticas responde a la situación sanitaria actual, mientras que el Servicio Metropolitano Occidente dice ya estar implementando protocolos para compatibilizar la actividad asistencial del recinto con el desarrollo de las obras. En caso de que exista un aumento de la demanda, el recinto volverá a utilizar su cantidad habitual y todas las unidades críticas que sean necesarias. Por otra parte, aseguraron que la dotación del personal se mantendrá inalterada independiente del porcentaje de ocupación de camas totales. Mientras que la empresa afirmó mediante un comunicado que está obligada a realizar las obras de mitigación que no involucran estacionamientos, sino que estaría destinada a minorar la congestión vehicular del sector. Obras de mejoramiento vial que recién comienzan a realizarse y que contemplan además la intervención de calles aledañas, como es el caso de Nueva Providencia, Vitacura y Holanda, aunque se avanzará por fases, por lo que podrían demorar al menos 5 meses. A principios de julio se solicitó por parte de la empresa constructora la aprobación del plan de desvíos que aprueba esta Secretaría Regional, en virtud de la cual se coordinaron con todas las entidades, incluso con la municipalidad respectiva. Un hospital que lleva 1 año y 4 meses de funcionamiento y el que atiende actualmente solo pacientes COVID, verá por primera vez disminuida su capacidad, aunque no de forma definitiva. Si la situación sanitaria lo requiere, dicen que las obras se paralizarán y volverán al 100% de su capacidad. Y antes de comenzar esta conversación, saludar a Francisco Miranda, director del Servicio de Salud Occidente. Ahí está Francisco, doctor Francisco Miranda. Listo, bien dicho su apellido. Gracias por acompañarnos. Bueno, y estamos justamente con también el Colmed, el Colegio Médico, representado en la figura de Ignacio de la Torre. Doctor, un gusto tenerlo nuevamente. Lo veo más flaco, además, también. No sé si es solamente mi percepción. Estás más flaco, ¿no? Estamos tratando de enfrentar las dificultades de la pandemia. Ya lo veo ya. Actividad física y nutrición saludable. Me parece muy bien. Ignacio de la Torre, la pregunta apunta a lo siguiente. Los dardos del Colegio Médico parecen apuntar hacia Cencosud y Costanera. Pero lo cierto es que, a ver, ellos la verdad es que están simplemente siguiendo un dictamen de la autoridad, de un estudio de impacto sobre el sistema de transporte urbano. Aquí quien estaría en falta es la autoridad, ¿o no? A mi juicio, estas obras de mejoramiento deben realizarse. Lo que plantea nuestra presidenta es si esta es la mejor oportunidad para hacerlo. Claro. En medio de una pandemia que ha golpeado duramente la salud de todos los chilenos, como ustedes también lo han cubierto. Y cuando hablamos de que se van a reducir cerca de 100 cupos de camas críticas,
Aunque este hospital esté enfocado en la atención de pacientes COVID, este hospital obedece a una red de salud. Quien dirige esa red es precisamente el doctor Miranda como gestor de red. Ese es el cargo del director de un servicio de salud, es gestionar todos los recursos de la red. Y cuando nosotros, por ejemplo, tenemos un hospital que provee servicios quirúrgicos, una de las limitantes para poder realizar intervenciones quirúrgicas es la disponibilidad de camas UCI. Yo entiendo. Entonces, eso, doctor. Cuando tú en un punto de la red tienes la posibilidad de tener... No, pero solo para aclarar un punto, que cuando tú tienes en un punto de la red, como el Hospital Metropolitano, aunque el hospital no opere, aunque no realicen cirugías ahí, el hecho de que ese centro de salud esté realizando atenciones sanitarias críticas permite que otros centros de salud se vuelvan a enfocar en los pacientes, por ejemplo, de las listas de espera que han sido tan postergadas. Entonces, más que nada, el tema no es que estemos en contra de las remodelaciones, lo que estamos planteando es que este momento y a puertas de una variante Delta no parece ser la decisión más razonable, y esto es perfectamente postergable si este problema se arrastra por lo menos hace 6 años. Exacto, pero sería un problema del Colmed en rigor con la autoridad, no con Cencosud. A eso apunto para la claridad de este conflicto y ahí nos metemos al detalle, claro, ¿verdad? Preguntarle al doctor Miranda, finalmente en concreto, ¿cuánto afecta al Hospital Metropolitano esta construcción que va a hacer Cencosud? ¿Significa que van a poder atender a la mitad de las personas que están atendiendo? Una persona se pregunta, si yo tendría que utilizar el hospital, ¿no podría ser atendida en ese lugar? En lo más concreto y cotidiano, ¿cómo lo explicaría usted, doctor? Lo más concreto y cotidiano, Tonka, y Amaro, aprovecho de saludarlo, que ha estado varias veces en el hospital y lo conoce bien. Así es, querido Francisco. Sí, hemos tenido oportunidad de estar ahí. A ver, hay que contextualizar, obras alrededor o junto a los hospitales están ocurriendo en todo el mundo todos los días. De hecho, hemos visto la clínica Las Condes como ha estado 25 años en construcción con los enfermos ahí. Yo trabajé en la clínica Dávila, que cuando yo llegué tenía 2 edificios y ahora tiene 6, etcétera, etcétera. La clínica Santa María, todas van creciendo y van construyendo, y bueno, también se construyen otras cosas, se hacen calles, se mejoramiento, de tal manera que el tema de la construcción y los hospitales, que es un tema que está muy bien tratado, estudiado mundialmente, lo que se requiere es tomar medidas de mitigación y tomar medidas también del manejo de los pacientes al interior. Yo creo que el problema es que se habló de cerrar camas. No es así. Las camas no se cierran. Las camas siguen ahí y el personal también. Lo que pasa es que estamos funcionando con muy pocos pacientes porque ha habido una baja pero tremenda de la curva de hospitalización y solamente se atiende COVID en este hospital. Entonces está funcionando con 86, 88 pacientes, y lo que hemos hecho por ahora es concentrarlos en las otras zonas del hospital, la zona sur, la zona central, para alejarlos de las ventanas que estamos sellando. El proceso de sellado de ventanas se va a demorar aproximadamente 3 semanas. Y en esas 3 semanas, ya una vez que estén selladas todas las ventanas, se va a poder ocupar el hospital completo. Doctor Miranda, una pregunta. Es porque, de acuerdo, se están haciendo todos los arreglos posibles en vistas a... Pero sigue latente la pregunta, ¿es este el momento oportuno para realizar estas obras? Y se lo pregunto en atención no solamente a la variante Delta, que no sabemos todavía las repercusiones que pueda tener en Chile, sino esta nueva variante de la cual se ha informado hace poco, esta variante Mu. Es decir, tenemos el COVID todavía frente a nosotros. ¿Puedo sumar una cosa, Amaro, que hay como una discrepancia? Se ha hablado que son estacionamientos lo que tiene que construirse en Cencosud, y ellos desde su comunicado oficial han dicho que no son estacionamientos. Entonces, significa, ¿qué es lo que van a construir? ¿Es realmente importante y relevante construirlos ahora ya, sumado al tema que plantea Amaro? Obviamente uno quisiera que nunca hubiera ninguna obra por los ruidos, etcétera, pero no nos olvidemos que el Costanera Center completo se construyó funcionando un hospital al lado, o sea, un edificio gigantesco con una cantidad enorme de subterráneos que se demoró años en construir, y siempre ha estado funcionando un hospital ahí al lado. Y esta es una obra no tan larga,
el movimiento de tierras va a durar aproximadamente 3 meses, que es lo que la carta Gantt que hemos conversado con la empresa. O sea, en relación a lo que se ha construido alrededor del hospital en estos últimos 15 años o 12 años, esto es una cosa bastante menor. Ahora, ¿cuándo es necesario? Estas obras se iban a hacer en el 2016 y se postergaron porque estaba funcionando el Félix Bulnes, lo cual en ese momento pareció que era necesario, porque ahí justo ahí estaba la neonatología. Y uno de los pacientes que más se afectan en la Aspergillus, que es siempre el problema que se tiene en relación a las excavaciones y las construcciones, son los neonatos. ¿Ya? Estaba la UCI neonatológica ahí. Hoy día eso no pasa. No tenemos ni neonatos, ni tenemos pacientes oncológicos, no tenemos pacientes inmunodeprimidos. Una pregunta, ¿cómo entender esto desde la perspectiva ciudadana? Por ejemplo, yo estoy viendo aquí a 2 doctores, 2 médicos. Uno me señala, usted mismo, ¿verdad, doctor Miranda?, que no, esto no es problema, podemos hacer los acomodos. El otro, Ignacio de la Torre, me señala, sí, esto es problema, porque efectivamente es inoportuno. ¿Qué cuenta saco, Ignacio de la Torre? ¿Cuál es mi conclusión como ciudadano? ¿Es un problema o es una falsa alarma de parte del Colmet? Lo que pasa, Amaro, es que lo que a mí me llama la atención, y esto tengo que decirlo así, el rol del gestor de red, que en este caso es el doctor Miranda, es gestionar y presentar los mejores recursos de una red de salud, en este caso el Servicio Médico Occidente. Me llama la atención que el gestor de red esté defendiendo una medida que reduce su capacidad de resolver problemas sanitarios en un momento en que eventualmente los necesitamos. Yo lo entendería que tal vez el ministro de Obras Públicas o el Seremi de Transporte nos esté presentando las razones para llevarlo a cabo. Pero el director de un servicio de salud, su giro es poder proveer servicios sanitarios a la población de manera oportuna y de calidad. Y cuando tú tienes una obra que tienes que generar estas medidas de mitigación, el rol del servicio de salud sería defender en este momento que no es el timing correcto para hacerlo. Nosotros no estamos contra el progreso, pero entendamos cuáles son las funciones de cada persona. Entonces, si yo soy el gestor de la red, ¿cómo voy a defender una medida que me quita un margen de seguridad, un margen de flexibilidad y que me pone en una situación de mayor estrés en la eventualidad de que la variante Delta se comporte de una forma similar a lo que ha ocurrido en otros lados? Entonces la pregunta es, ¿podía esto haberse postergado enero, febrero, marzo, donde nuestros porcentajes de vacunación, nuestros porcentajes de terceras dosis, nuestra cobertura sobre los niños es mayor? Yo pienso que sí. ¿Cuál era la necesidad de que esto se ejecutara si se está postergando del 2016? El 2021 en septiembre. Es esa la pregunta, y probablemente la mejor respuesta a eso. Le propongo algo. Usted plantea la pregunta, que responda justamente el doctor Miranda. Doctor, adelante. O sea, lo que dice el doctor es cierto, pero no sé cuál es la situación en Valparaíso, pero aquí en Santiago estamos en el momento más bajo de COVID. Estamos en el momento más bajo de pacientes COVID, que son los que se atienden en este hospital, y las obras no las estamos propiciando nosotros, las obras se tienen que hacer, son otras entidades las que están, el Ministerio de Transporte, la Municipalidad de Providencia, que involucran, digamos, es un ISTU, algo obligatorio. Nosotros lo que hacemos es tomar las medidas para no perder esas camas, porque son muy importantes, y es lo que estamos haciendo. Por ahora estamos poniendo los pacientes que tenemos, que son 88, como dije recién, de 240 camas, estamos ocupando 88, porque hay pocos pacientes COVID. ¿Ya? Tenemos otros pacientes, obviamente, y tenemos llenos los hospitales de... Pero, doctor Miranda, vamos a ir operando. No quiero robarle... Doctor Miranda, no quiero robarle la palabra, ¿verdad?, a Ignacio de la Torre, pero lo que parece estar señalando claramente es que usted debería estar oponiéndose a este proyecto en virtud de lo que pueda pasar en las próximas semanas por el COVID. Eso es lo que está señalando. ¿Usted está opuesto a este proyecto? Las próximas semanas nosotros vamos a tener las condiciones para tener abierto todas las camas del hospital.
porque estamos implementando todas las medidas. Las medidas más rápidas obviamente son todas las que tienen que ver con cuestiones epidemiológicas, y las más lentas son las que implican obras. Y en este caso el sellado de ventanas, que nos toman 3 semanas. O sea que en 3 semanas más van a estar al 100%. Obvio, si el hospital no se va a cerrar por ningún motivo. Perfecto. Y las camas vamos a entonces se lo preguntamos, y que responda también el doctor de la Torre. En 3 semanas más van a estar al 100%, dice el doctor Miranda. ¿Un falso conflicto? O sea, si el hospital y la red es capaz de, en este periodo de baja demanda, volver a tomar medidas de mitigación que permitan que el 100% de las camas funcione, creo que en ese caso son medidas de mitigación que podrían estar llegando en un momento oportuno. Dicho lo anterior, cuando tú haces estas obras, lo que estás generando es un riesgo de infecciones intrahospitalarias importante. Por eso hay que sellar, entre otras cosas, las ventanas. Y esas infecciones intrahospitalarias afectan con mayor gravedad a pacientes que están en UCI, y sobre todo a pacientes con problemas de inmunocompetencia, que son características propias de los pacientes COVID, debido a que muchos de ellos tienen que usar corticosteroides. Entonces, incluso recuperando las camas es generar un factor exógeno o externo que podría generar riesgo. Entonces, insistimos, ¿cuánto creemos que le queda a esta pandemia? En un escenario que estamos avanzando en la vacunación, en un escenario que hemos podido mejorar nuestra capacidad de respuesta, probablemente estas mismas obras realizadas en marzo del próximo año encuentren una red de salud menos estresada y con menos amenazas de otros posibles brotes producto del COVID. Entonces, las medidas de mitigación son una parte, pero la gran pregunta es, este es el momento de realizar esta obra, y el doctor dice, esto no lo propicia el servicio de salud, esto es otras entidades gubernamentales que lo propician, y lo que nosotros estamos planteando es que esas entidades lo posterguen. Pero no solamente dice eso, también dice, no es problema porque hemos hecho todas las implementaciones del caso. Ahora, el nuevo antecedente que señala el doctor Ignacio de la Torre son las infecciones asociadas, infecciones intrahospitalarias, claro, que pueden ser más riesgosas dado lo que está ocurriendo ahí afuera. ¿Qué dice al respecto, doctor Miranda? Sí, efectivamente hay un mayor riesgo. Y esto está súper bien estudiado. De hecho, esta semana hemos estudiado muchísimo el tema, porque ha sido la semana en que hemos tomado las medidas y el plan de contingencia. No existe ningún paper en el mundo que diga que una de las medidas para proteger a los pacientes es prohibir las obras, ¿ya? Todo lo contrario, lo que dice son todas medidas de tipo de protección. Cómo tienen que trabajar adentro, cómo tienen que entrar los pacientes, o sea, hay una serie, incluso hasta hay medidas como, por ejemplo, antifúngicos en forma preventiva, el estudio de si hay un brote, el manejo de las cohortes, etcétera, etcétera. O sea, y además te vuelvo a decir, ¿cuántas obras se hacen al lado de los hospitales? Por eso, son los mismos. Doctor Miranda, El Salvador se está construyendo al lado del hospital y está funcionando sin ningún problema, porque han tomado las medidas y no han tenido ningún brote ni ninguna cosa. Porque está estudiado. Lo que ocurre es que, claro, cuando uno lo escucha como audiencia ya, no lo noto, doctor Miranda, conflictuado en absoluto con esta situación. De ahí la pregunta, ¿es este entonces un conflicto innecesario elevado por el Colegio Médico a su juicio? No, yo creo que el Colegio Médico cumple su rol alertando, y yo creo que está bien. Conflictuado, obviamente sí, pero si está conflictuado usted entonces. O sea, a mí me encantaría que no se hiciera, sería mucho mejor, ¿eh? No tendríamos que cambiar muchas cosas que tenemos que hacer en el hospital, tenemos que acomodarnos, pero lo vamos a hacer, y lo vamos a hacer bien. ¿Piensa usted que es oportuno el momento, doctor Miranda? Yo creo que en ningún momento es oportuno, pero nosotros vamos a tomar las medidas para que esto no impacte negativamente en la red ni en la atención de los pacientes.
y el hospital va a seguir funcionando con todo su personal, con todas sus camas y con todo lo que hemos levantado. Entonces, que ha costado tanto. Para entenderlo bien, solamente tratando de sacar la conclusión, usted finalmente está haciendo todos los trabajos de mitigación posible en virtud de este trabajo que se va a realizar, estas obras que se van a realizar, pero en rigor le encuentra razón entonces, doctor Miranda, al Colegio Médico. No es el momento, no es lo oportuno hacer. Le encuentro razón de que ellos hayan mostrado la preocupación y le agradezco que estén siempre preocupados de todos los temas. El Colegio Médico es muy importante, yo también pertenezco al Colegio Médico, soy activo, y no tengo ningún problema que se conversen estos temas. Lo más importante es que la opinión pública tenga claro, porque ustedes están mostrando esto, de que todo impacta. Hay que tomar medidas. Cuando no se toman las medidas es cuando ocurren desastres y cuando hay complicaciones graves. Cuando uno trabaja bien y el equipo que hay en el Hospital Metropolitano es espectacular, las enfermeras, me los ha tocado médicos, verlos, notables. Son 1.600 funcionarios que hemos contratado. Son un equipo muy bien afiatado. Sí. Yo estoy seguro que lo van a hacer muy bien y van a protegerse muy bien de los posibles problemas que pueda tener esto, y que luego, lo vuelvo a decir, cuando tú levantas un edificio se demora 2 años. Si es un edificio de un hospital, se demora 4 años. Estas obras duran 4 o 6 meses. No es una cosa que nosotros no podamos manejar, prevenir y asegurar a la población de que no se va a perder ninguna cama. Pregunta para el doctor de la Torre, ¿quién podría retroceder en esta iniciativa, en este cumplimiento de los requerimientos que tiene que hacer Cencosud? ¿De quién depende en posponer nuevamente 6 meses, 1 año esta situación? Visualizando lo que uno ve y escucha, es poner por encima el tema médico, el tema de la regulación de infraestructura y para ayudar al mejor ordenamiento y se supone calidad de vida vial de la zona. Esa es la información que tenemos, pero ¿quién podría poner entonces un stop a esto? De acuerdo a lo que nosotros entendemos, estas son mitigaciones viales y por lo tanto el Ministerio de Transporte debiera estar vinculado a esta decisión. Y yo quiero un poco destacar el rol y lo que dice el doctor Miranda en el sentido de que el servicio de salud, la red y el hospital, que han hecho una tarea gigantesca en defensa de los pacientes por COVID, tienen que distraerse de sus tareas habituales precisamente para empezar a hacer mitigaciones de una obra que si llegara en otro momento, probablemente podrían planificarlo de una forma distinta. Entonces, los hospitales, los servicios de salud tienen una carga gigante y siempre tienen limitaciones de recursos humanos. Y cuando llegan estas presiones externas, le ponen más tareas a equipos de trabajo que ya están extenuados y que ya están haciendo muchas cosas. O sea, si además de preocuparte del COVID, te tienes que preocupar del Aspergillus, te tienes que preocupar de que los pacientes no se contagien de este hongo, lógicamente eso es un estresor, es una preocupación para la familia y es una tarea, es una carga que, como el doctor Miranda decía, me encantaría que fuera en otro momento, pero sin embargo la autoridad le pone esta presión adicional a un hospital que ha hecho una tarea gigante. Entonces, ¿por qué ponerle esa tarea hoy día si esto está arrastrado desde el 2016? ¿No sería más sensato postergarlo a un momento en que no solo tengamos buenos indicadores, sino que ya no tengamos la amenaza externa y podamos decir todos saben que el COVID ya no es una amenaza para nosotros, démosle curso a estas obras y démosle curso con todas las medidas de mitigación y además entreguémosle el recurso humano a los hospitales y al servicio de salud para que puedan hacerlo esto sin distraerse de su tarea, que es atender a los pacientes de manera oportuna y en un entorno de calidad y seguridad. Bueno, ya vamos a estar viendo si es que efectivamente va a dejar de ser una amenaza al COVID-19. Hablando de Delta, cuando repentinamente surge esta otra variante, que es la variante Mu, que también preocupa. Ya vamos a estar hablando acerca justamente de la gravedad que pudiese revestir esa nueva variante, cuán efectivas puedan ser las vacunas, cuándo nos podríamos librar de esta situación. Pero también, caballeros, las mutaciones van a seguir ocurriendo mientras exista la pandemia, siempre pueden aparecer, especialmente en aquellos
aquellos países o en aquellas localidades donde hay baja vacunación y hay mucho contagio, etcétera. Nosotros hemos hecho un trabajo impecable como país, ¿ya? Este es un tema país y la gente lo ha entendido, que la vacunación es clave, pero una vacunación no nos protege en un 100% ni mucho menos, por lo tanto las medidas siempre se tienen que ir tomando. Hay que tener cuidado. Viene una etapa ahora que seguramente Perfecto. la de variante va a empezar a subir. No sabemos bien cuánta gravedad van a tener los pacientes con Delta, aquellos que estén vacunados con bajo nivel de inmunidad, porque va bajando la inmunidad también. Por eso que es importante la dosis de refuerzo. Yo creo que Chile está dando un ejemplo de manejo de salud pública en esta pandemia. Yo creo que y la población por fin entendió que hay que cuidarse, hay que usar la mascarilla, que hay que airear O sea, los lugares. en definitiva, incorporar, doctor Miranda, los hábitos y perpetuarlos de esa manera. Breves palabras de cierre, doctor Latorre. Bueno, yo creo que las variantes van a existir. A la OMS le ha pedido a los países más desarrollados que no concentren las vacunas y que ayuden a los países más pobres a poder avanzar en su calendario de vacunación, porque en la medida que el mundo se proteja con más porcentaje de vacunación, dada la globalización en la que vivimos, eso nos va a permitir reducir el riesgo, Amaro. Entonces, la vacunación en Chile va muy bien. Ahora no solo tenemos que preocuparnos de Chile, tenemos que empezar a mirar también a nuestros países vecinos y preguntarnos cómo podemos ayudar para que ellos puedan acceder a vacunas, porque con fronteras tan abiertas como las nuestras, el riesgo de que países vecinos tengan bajas tasas de vacunación, como ocurre en Brasil, con una población tan grande, las mutaciones lógicamente nos pueden afectar igual. Así que ese es un esfuerzo global y mundial. Yo te quería robar unos segundos, Amaro, si me lo permites. Muy breve, muy producto breve. de la pandemia, muy breve. Producto de la pandemia, una de las cosas que yo he tenido que hacer es no poder estar en contacto con mi familia y en particular con mi abuela. Y hoy día Olga Maggi cumple años y le mando un tremendo saludo, porque la distancia uno no quiere ponerla en riesgo, y por lo mismo aprovecho estos segundos que te robo para mandarle un tremendo beso a mi abuela con mucho cariño. Para ti, Siste, que estés muy bien. ¿Cuántos cumple? No lo puedo decir en la tele, me mata, Amaro, pero está. Me parece muy está en el bien que porcentaje alto mantenga, de la población. que mantenga su cuota de coqueterío, me parece estupendo. Muchísimas gracias, de la Torres de la Casa, y también, doctor Miranda, un placer verlo. Por favor, salude a todo su equipo ahí en el Hospital Metropolitano, extraordinario equipo el que tiene usted. Gracias a ambos por estar, y que tengan un muy buen fin de semana. Tenemos que cerrar este tema, pero con algo que Tonka nos va a dar a conocer. Gracias, pública. doctores. Le pido por favor la dirección de Cencosud. Dice así, es más extenso, pero vamos a leer solamente una parte, en vista que todas las partes también estén presentes. A propósito de esta conversación, Cencosud está obligado a iniciar ciertas obras de mitigación viales en Calle Holanda, entre Nueva Providencia y Vitacura, obras que no involucran construcción de estacionamientos, sino que están destinadas a aminorar la congestión vehicular del sector, las que son exigidas por el estado de impacto sobre el sistema de transportes urbano, y respecto de las cuales se han comprometido su ejecución en un plazo determinado. Su inejecución implicaría incumplir las obligaciones asumidas con la autoridad, y es mucho más extenso. Pero dicho eso, cerramos este tema, porque ahora vamos al aguinaldo, al 18 de septiembre. Felipe, te saludamos, ya te habíamos presentado.